Los jugadores más maquiavélicos de la NFL en prisión, lista completa y crímenes reales. Casos reales, impactantes y, en algunos casos, casi olvidados por el tiempo. No todo lo que brilla bajo los reflectores es oro. El emparrillado de la NFL ha sido hogar de atletas con fuerza sobrenatural, contratos millonarios y fama internacional. Pero en algunos casos, esa misma fuerza y fama se convirtió en el combustible de tragedias, crímenes y caos. Hoy, te presento la lista de jugadores reales de la NFL que terminaron tras las rejas, no por faltas técnicas o malas jugadas, sino por crímenes atroces, maquiavélicos, en algunos casos, inhumanos. Caso número 1. Aaron Hernández, el ala cerrada asesino. Equipo, New England Patriots. Crimen, asesinato en primer grado. Víctima, Odin Lloyd, novio de la hermana de su prometida. Sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Historia, Aaron Hernández era una estrella. Draft de 2010, una de las jóvenes promesas más prometedoras como Titan. Firmó un contrato por $40 millones con los Patriots. Lo tenía todo, pero detrás de la gloria había oscuridad. En 2013, el cuerpo de Odin Lloyd fue encontrado con múltiples disparos en un parque industrial. Todas las pistas apuntaban a Aaron. Cámaras de seguridad, huellas dactilares y testimonios lo incriminaron. El móvil era oscuro, celos, traición y paranoia, pero no fue su único crimen. Luego se le vinculó con un doble homicidio ocurrido en 2012 fuera de un club nocturno. Aunque fue absuelto de ese caso, la evidencia lo rodeaba por completo. Fue declarado culpable del asesinato de Lloyd en 2015 y condenado a cadena perpetua. En 2017, fue hallado muerto en su celda, colgado con una sábana. Su historia es la caída más brutal de un ídolo deportivo, al abismo de la prisión y la muerte. Caso número 2. Rae Carruth, el receptor que mandó matar a la madre de su hijo. Equipo, Carolina Panthers. Crimen, conspiración para asesinato. Víctima, Cherika Adams, su pareja embarazada. Sentencia, 18 años y 11 meses de prisión. Historia, Rae Carruth era un prometedor receptor abierto, seleccionado en la primera ronda del draft en 1997. En 1999, tomó una decisión tan escalofriante como premeditada. Su novia, Cherika Adams, estaba embarazada. Rae no quería el hijo, así que contrató a un sicario. El 16 de noviembre, mientras ella conducía, fue emboscada y recibió 4 disparos. Milagrosamente, llamó a 911 y reveló que Rae la había seguido y bloqueado su auto en el momento del ataque. Cherika murió un mes después. El bebé sobrevivió, pero quedó con daño cerebral permanente. Carruth huyó y fue encontrado escondido en el maletero de un coche en Tennessee. Fue condenado en 2001. Tras cumplir su condena, salió en libertad en 2018. Pero su nombre jamás fue olvidado. Su hijo, Chancellor Lee Adams, hoy vive con parálisis cerebral y con el peso de haber sido blanco de su propio padre. Caso número 3. O.J. Simpson, del juicio del siglo a la cárcel por robo a mano armada. Equipo, Buffalo Bills, San Francisco 49 y Ares. Crimen, robo a mano armada, secuestro, asociación delictiva. Sentencia, 33 años de prisión, cumplió 9. Historia, aunque es mundialmente conocido por el caso del asesinato de Nicole Brown y Ron Goldman, del cual fue absuelto en 1995, su entrada a prisión ocurrió años después. En 2007, O.J. Simpson lideró un grupo armado que irrumpió en una habitación de hotel en Las Vegas para recuperar supuestos objetos deportivos que le pertenecían. El incidente fue grabado en audio. O.J. fue condenado por robo a mano armada, secuestro y conspiración. En 2008 fue sentenciado a 33 años, aunque fue liberado en 2017 tras 9 años tras las rejas. El caso fue visto como una segunda justicia por aquellos que creyeron que se había salido con la suya en 1995. Aunque jamás fue condenado por asesinato, las secuelas de su caída marcaron para siempre a la NFL. Caso número 4. Lawrence Phillips, el corredor violento y autodestructivo. Equipo, St. Louis Rams, San Francisco 49 y Ares, Miami Dolphins. Crimen, asalto agravado, violencia doméstica, intento de asesinato. Sentencia, más de 31 años de prisión. Historia, Lawrence Phillips tenía todo para ser una estrella. Fue una selección de primera ronda en 1996, pero su vida personal estuvo marcada por violencia constante. Golpeaba a sus parejas, atacaba personas en la calle
Incluso intentó atropellar a un grupo de adolescentes con su auto. Su historial de arrestos era tan largo como sus yardas corridas. En 2009 fue sentenciado a más de 30 años de prisión por múltiples cargos violentos, incluyendo asalto con arma mortal. En prisión, fue acusado del asesinato de su compañero de celda, Damián Sobar. Antes de que pudiera ser juzgado por ese crimen, Lawrence fue hallado muerto en su celda en 2016. Oficialmente se trató de un suicidio. Algunos aún cuestionan las circunstancias. Caso número 5. Darrell Henley, el esquinero que ordenó un asesinato desde prisión. Equipo: Los Ángeles Rams. Crimen: tráfico de cocaína y conspiración para asesinato. Sentencia: 41 años de prisión. Historia: Darrell Henley fue arrestado en los 90 por tráfico de drogas. Ya condenado, su caso dio un giro macabro. Desde la cárcel intentó contratar asesinos para matar a la jueza del caso y a una testigo clave. El plan fue interceptado por agentes federales. Las grabaciones eran escalofriantes. Henley hablaba con frialdad sobre eliminar problemas. Fue condenado por intento de asesinato y conspiración adicional, sumando décadas a su sentencia. Hoy sigue cumpliendo su condena en una prisión federal de máxima seguridad. Su historia, aunque menos conocida, es uno de los casos más oscuros que involucran a un jugador de la NFL. Caso número 6. Cecil de Diesel Collins, el running back y el allanamiento nocturno. Equipo: Miami Dolphins. Crimen: allanamiento de morada con intención criminal. Sentencia: 15 años de prisión. Historia: Cecil Collins fue un fenómeno en la universidad, conocido por su potencia imparable. Pero su historial disciplinario ya era un problema antes de llegar a la NFL. Fue expulsado de LSU por violar la libertad condicional. Aún así, fue drafteado por los Dolphins en 1999. Ese mismo año, fue arrestado tras irrumpir de madrugada en el apartamento de una mujer que conocía del gimnasio. La estaba observando dormir, según su confesión. La víctima reportó que la situación fue aterradora. Lo vio dentro de su hogar mientras se escondía tras una cortina. A pesar de que no hubo violencia física, el cargo de allanamiento con intención sexual fue claro y fue condenado a 15 años de prisión. Liberación: salió en 2013. Su carrera, que apenas comenzaba, terminó en una vergüenza absoluta. Caso número 7. Nate Newton, el campeón del Super Bowl convertido en narcotraficante. Equipo: Dallas Cowboys. Crimen: tráfico de drogas interestatal. Sentencia: 30 meses de prisión federal. Historia: Nate Newton fue una leyenda en la línea ofensiva de los Dallas Cowboys durante la década de los 90. Ganó 3 Super Bowls y fue seleccionado 6 veces al Pro Bowl. Pero tras su retiro, cayó en un oscuro abismo. En 2001, fue arrestado con 213 libras de marihuana en su furgoneta. Solo 5 semanas después, lo arrestaron de nuevo, esta vez con 175 libras más. Las autoridades afirmaron que Newton era parte activa de una red de distribución de drogas y no solo un portador ocasional. En prisión, confesó que su caída fue producto de su estilo de vida desenfrenado, sus malas decisiones y su adicción a la emoción. Liberación: cumplió poco más de 2 años en prisión federal. Desde entonces, se ha dedicado a actividades comunitarias y a dar charlas sobre rehabilitación y prevención del crimen. Caso número 8. Jimmy Williams, de la defensa en el campo al fraude bancario. Equipo: San Francisco 49 y Ares. Crimen: fraude financiero, lavado de dinero. Sentencia: 6 años de prisión federal. Historia: Jimmy Williams era conocido por su talento defensivo, pero después de retirarse, su ambición lo llevó por caminos peligrosos. En 2009, fue arrestado por su participación en una estafa bancaria multimillonaria, donde utilizó información falsa para obtener préstamos y propiedades de lujo. A través de identidades robadas, infló cifras de ingresos y compró vehículos, mansiones y bienes en efectivo. El caso incluyó a otros exjugadores de fútbol colegial y profesionales. La investigación del FBI concluyó que era un esquema de fraude organizado con ramificaciones en múltiples estados. Condena: fue sentenciado a 6 años y obligado a pagar una restitución de más de $2 millones. Caso número 9. Justin Bannan, el liniero que disparó por paranoia. Equipo: Denver Broncos, Baltimore Ravens. Crimen: intento de asesinato en segundo grado. Sentencia: 16 años de prisión. Historia: en 2019, Justin Bannan ingresó armado a un edificio de oficinas en Colorado.
En un acto inexplicable, disparó a una mujer inocente, creyendo que era parte de una conspiración contra él. Durante el juicio, su abogado alegó que Bannan sufría de encefalopatía traumática crónica, CT, una enfermedad neurodegenerativa provocada por golpes repetitivos en la cabeza, muy común entre jugadores de fútbol americano. El exjugador declaró que estaba siendo seguido por espías rusos y micrófonos ocultos, signos claros de un episodio paranoico. Condena: recibió 16 años de prisión por intento de asesinato y posesión ilegal de arma. Su caso encendió nuevamente las alarmas sobre la salud mental de los jugadores retirados y los efectos reales del CTE. Caso número 10. Michael Vick, el escándalo de las peleas de perros. Equipo: Atlanta Falcons. Crimen: crueldad animal y conspiración para organizar peleas de perros. Sentencia: 23 meses en prisión federal. Historia: Michael Vick fue uno de los quarterbacks más electrizantes que haya visto la NFL. Pero en 2007, su nombre quedó manchado para siempre por el escándalo de Bad News Kennels. Vick dirigía una red clandestina de peleas de perros en Virginia. Los perros eran entrenados brutalmente, y los que perdían o no servían eran electrocutados, ahogados o colgados. La evidencia fue tan abrumadora, incluyendo cadáveres enterrados en su propiedad, que Vick se declaró culpable de conspiración y financiamiento de actividades ilegales. Condena: cumplió 23 meses en prisión federal. A pesar del repudio, regresó brevemente a la NFL tras su liberación, aunque jamás pudo recuperar su imagen pública por completo. Caso número 11. Robert Rothier, el asesino serial convertido en informante. Equipo: St. Louis Cardinals. Crimen: múltiples asesinatos relacionados con culto religioso. Sentencia: 22 años, luego cadena perpetua bajo Three Strikes Law. Historia: Robert Rothier fue liniero defensivo en los Cardinals en los años 70, pero su carrera fue corta. Después de dejar la NFL, se unió al culto supremaquista La Nación Yahweh, liderado por Yahweh Ben Yahweh en Florida. Como parte del grupo, asesinó a 7 personas como parte de un supuesto rito de purificación y lealtad. Rothier afirmó haber cometido los crímenes por orden directa del líder. Decapitaciones, apuñalamientos, ejecuciones, todo justificado como servicio a Dios. Tras su arresto, se convirtió en informante del FBI y testificó contra el líder del culto a cambio de una condena reducida. Salió en libertad después de 22 años. Sin embargo, en 2001 fue arrestado por falsificar un cheque, su tercer delito, lo que activó la ley Three Strikes en California. Condena actual: cadena perpetua sin libertad condicional. El exjugador que mataba en nombre de una secta jamás volverá a pisar el campo, ni la calle. Caso número 12. Samuel, el receptor de la cocaína. Equipo: Dallas Cowboys / Chicago Bears. Crimen: conspiración para distribuir cocaína y marihuana. Sentencia: 15 años en prisión federal. Historia: Samuel era conocido por su velocidad en los Cowboys y luego en los Bears. Pero fuera del campo, construyó un imperio narco en crecimiento. El FBI comenzó a investigarlo tras recibir reportes de que el jugador intentaba comprar drogas en grandes cantidades. En una operación encubierta en 2011, fue grabado intentando adquirir 5 a 10 kilogramos de cocaína por semana, además de 1,000 libras de marihuana para distribuir entre otras personas. Lo que sorprendió aún más fue su confianza y frialdad durante las negociaciones. Se estimaba que gastaba más de $200,000 mensuales en compra y distribución, usando su nombre y conexiones para abrir una red de tráfico en Chicago y Dallas. Condena: fue sentenciado en 2013 a 15 años en prisión federal. Su caso fue catalogado como uno de los más grandes escándalos de narcotráfico ligados a un jugador activo. Caso número 13. David Mejed, estrella caída por abuso y agresión sexual. Equipo: New York Giants, New England Patriots. Crimen: violación, agresión sexual, robo. Sentencia: 30 años de prisión. Historia: David Mejed era un respetado corredor y retornador de despejes, clave en el Super Bowl de los Giants en 1991. Pero fuera del campo, su historial de delitos sexuales crecía silenciosamente. Acumuló múltiples arrestos por agresión sexual, violencia doméstica y conducta lasciva. En 2009, fue arrestado por violar a una estudiante universitaria en su casa. El testimonio fue devastador. La mujer había sido golpeada, forzada y encerrada. Durante el juicio, otras víctimas se presentaron con historias similares. Mejed negó los cargos, pero el jurado no dudó. Condena:
Fue condenado a 30 años sin posibilidad de libertad condicional. La estrella de los retornos pasó a ser un preso con expediente sexual. Caso número 14. Travis Henry, el corredor atrapado por el tráfico y la manutención. Equipo: Buffalo Bills, Denver Broncos. Crimen: tráfico de drogas y evasión de responsabilidad parental. Sentencia: 3 años de prisión federal. Historia: Travis Henry fue un gran talento en el campo, pero fuera de él fue conocido por 2 cosas: tener 11 hijos con 10 mujeres diferentes y no pagar manutención a casi ninguno de ellos. En 2008, fue arrestado por liderar una red de distribución de cocaína, donde actuaba como financista. Las autoridades presentaron evidencia de llamadas, transferencias y testimonios de sus propios cómplices. El fiscal federal dijo: "No estamos hablando de un usuario, estamos hablando de un empresario de narcotráfico". Condena: fue sentenciado a 3 años en prisión federal. Desde entonces, ha intentado mantenerse bajo perfil, aunque sigue arrastrando problemas legales por manutención infantil. Caso número 15. Robert Baker, de receptor a capo de tráfico humano y fraude. Equipo: Miami Dolphins. Crimen: tráfico de menores, fraude hipotecario y lavado de dinero. Sentencia: 6 años por fraude y cadena perpetua por tráfico humano. Historia: Robert Baker, tras dejar la NFL, comenzó un negocio de bienes raíces en Florida. Pero tras la fachada legal, ocultaba 2 redes paralelas, una de fraude hipotecario y otra aún más oscura: tráfico de menores para explotación sexual. Fue arrestado en 2010 tras una investigación encubierta. En su computadora encontraron imágenes explícitas, listas de pagos y rutas de transporte entre estados. Algunas de las víctimas tenían apenas 14 años. Primero fue condenado a 6 años por fraude. Luego, tras ser acusado de delitos sexuales y tráfico, recibió cadena perpetua. Es uno de los casos más graves, oscuros y menos publicitados de un exjugador de la NFL. Caso número 16. Johnny Yali, el liniero defensivo y el jarabe púrpura. Equipo: Green Bay Packers. Crimen: posesión y distribución de codeína, sustancia controlada. Sentencia: 6 años de prisión, reducidos. Historia: Johnny Yali fue un tackle defensivo con gran futuro en los Packers. Pero su adicción a la codeína mezclada con refresco, conocida como Purple Drunk o Lean, no solo arruinó su carrera, sino que lo llevó tras las rejas. En 2008 fue arrestado con 200 gramos de codeína sin receta médica. Fue liberado bajo fianza, pero reincidió. En 2011, fue arrestado nuevamente con una cantidad aún mayor y acusado de intento de tráfico. Durante el juicio se reveló que Yali era parte de una red de distribución de codeína ilegal que incluía farmacéuticos corruptos y receptores falsos. Él negaba venderla, pero los registros de mensajes y llamadas lo involucraban. Condena: sentenciado a 6 años en prisión estatal. Luego obtuvo libertad condicional con estricta supervisión médica. Intentó volver a la NFL tras su liberación, pero su cuerpo y su mente ya no respondían igual. Su historia es un caso clásico de adicción mal gestionada, que terminó en tragedia profesional y legal. Caso número 17. Barrett Robbins, el liniero que desapareció antes del Super Bowl y cayó en la locura. Equipo: Oakland Raiders. Crimen: intento de asesinato, agresión armada, conducta violenta. Sentencia: 5 años de hospitalización penal y tratamiento forzado. Historia: en 2003, un día antes del Super Bowl 37, el liniero Barrett Robbins desapareció misteriosamente del hotel del equipo. Fue encontrado días después en un delirio psicótico en México, sin entender qué había pasado. La NFL entera quedó en shock. Años más tarde, se supo que Robbins sufría de trastorno bipolar grave sin diagnóstico y que había tenido varios episodios psicóticos en silencio durante años. En 2005, su vida dio otro giro. Irrumpió en una tienda con un arma y disparó a oficiales de policía en Miami. Fue baleado varias veces, sobrevivió milagrosamente y fue arrestado. El tribunal determinó que Robbins no estaba en condiciones mentales para un juicio tradicional. Condena: fue enviado a un hospital psiquiátrico penitenciario, donde pasó años bajo tratamiento involuntario. Su caso es uno de los más trágicos, donde la enfermedad mental y su negligencia se combinó con violencia y desgracia. Caso número 18. Reche Calvel, el receptor y la red de drogas y apuestas ilegales. Equipo: San Diego Chargers, New England Patriots. Crimen: posesión de cocaína con intención de distribuir y fraude en apuestas ilegales. Sentencia: 27 meses de prisión.
Historia. Reche Calvel fue un receptor destacado, incluso jugó con Tom Brady. Pero tras su retiro, se involucró con personas peligrosas y negocios ilegales. En 2014 fue arrestado con más de 5 kilos de cocaína en su posesión, listo para ser distribuido. Mientras estaba bajo investigación federal, las autoridades descubrieron que también participaba en apuestas deportivas ilegales, con conexiones a mafias de Miami y Atlanta. Calvel cooperó parcialmente con la justicia, lo que redujo su condena. Cumplió poco más de 2 años en prisión federal. Tras su liberación, intentó rehacer su vida. Trágicamente, en 2020 fue asesinado a tiros durante un intento de robo en Florida, justo antes de salir con su novia. El pasado lo perseguía incluso en libertad. Caso número 19. Alonzo Spellman, el ala defensiva atrapado por su propia mente. Equipo: Chicago Bears, Dallas Cowboys. Crimen: amenazas con arma, agresión, alteración del orden público. Sentencia: 18 meses en prisión federal y hospitalización. Historia: Spellman fue un jugador temido en la defensa. Físico imponente, velocidad y agresividad. Pero tras los partidos, sufría ataques de paranoia, delirios y episodios violentos. Fue diagnosticado con trastorno bipolar severo, pero no aceptaba medicarse. En 2002, abordó un avión y amenazó con hacerle estallar si no lo dejaban hablar con el presidente. Fue arrestado al aterrizar. También había protagonizado incidentes armados con vecinos y su propia familia. Durante su juicio, especialistas médicos advirtieron que representaba un peligro para sí mismo y para otros si no seguía tratamiento. Condena: 18 meses de cárcel e ingreso psiquiátrico obligatorio. Hoy se sabe poco de su paradero. Su historia fue retratada en documentales sobre salud mental en atletas profesionales.